Pero hay una historia todavía más general y abarca no apenas tu historia personal, tu historia nacional, abarca la humanidad. Esas son las llamadas metanarrativas, historias fundacionales o macrorelatos también, porque ellas abordan esas preguntas: ¿de dónde venimos como un todo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que está mal con este mundo? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál será la posible solución? ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver la metanarrativa bíblica, que creemos por la fe que es la verdadera historia de la humanidad y del universo. Y que hay otras historias, claro, pero ya son historias rivales, historias que también compiten por nuestro corazón, y que depositar nuestras microhistorias en esa gran historia por medio de la fe le va a dar un sentido diferente a nuestra vida. Ese es el propósito de metanarrativa, ¿ok? Entonces vamos a exprimir o reducir, sintetizar la historia bíblica en 4 capítulos únicamente. 4 mensajes para ver de qué se trata la metanarrativa bíblica, que son 4 capítulos muy bien trabajados y estudiados a lo largo de la teología bíblica. No es una novedad lo que yo voy a hablar aquí. ¿Cuáles son esos 4 capítulos? ¿Se imaginan cuáles son? Creación, caída, redención, consumación. ¿Cómo crees que comenzó el mundo? ¿Cuál crees que es su problema? ¿Cuál crees que es la solución? Y finalmente, ¿cómo todo acabará? Creación, caída, redención, consumación. Entonces vamos al principio donde todo comenzó, a Génesis. Entonces, primera página de sus Biblias, Génesis 1, versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo 1 y después los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2. Presten atención a la narrativa bíblica. Quiero que piensen en esto más que la doctrina de la creación. Es una doctrina, claro, creemos que Dios creó, pero es una narrativa principalmente. Y vamos a ver cómo esta narrativa ella cambia la manera en que observamos, interpretamos la realidad y el mundo. No voy a exponer cada versículo de Génesis 1 y versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2, pero presten la atención, ¿ok? Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, no es una historia, una historieta, un cómic. Esta es la palabra de Dios. Dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Luego dijo Dios: que haya algo firme en medio de las aguas para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios: que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día tercero. Luego dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las 2 grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto.
Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, y que las aguas produjeran según su género, y todo animal alado según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día quinto. Luego dijo Dios, que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Oremos, que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, agradecemos tu palabra. Queremos entenderla y que por ella, Señor, tú cambies, transformes nuestros corazones y la manera en que interpretamos la vida y la realidad, Señor. Háblanos a través de ella. Gracias por este relato inspirado por ti, que habla de tu generosidad, de tu amor, Señor, de tu creatividad e imaginación. Gracias por eso. Oramos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ustedes ya vieron esas películas que empiezan con un drama terrible, con un problema que necesita solución, no han despuntado, no tienen ese comienzo gradual que nos mete en un problema. Ellas ya comienzan con un problema serio. Son generalmente esas películas que tienen un look apocalíptico, futurista, máquinas contra humanos, virus que toman cuenta de toda la tierra. Y la película comienza así: acción, violencia, ya dominan las escenas de la película. Generalmente estas películas tienen en sus primeros minutos la explicación breve de cómo se llegó a esa situación. Si tú te pierdes el inicio, esos primeros minutos, estás perdido en la película. Vas a tener que codear a tu esposa y decir, ¿qué fue lo que pasó? No entendí. Entonces, para entender la película, lo que está sucediendo, hay que volver al génesis de los acontecimientos, al principio de todo. ¿Cómo comenzó? Tenemos un ejemplo ahora fresquito, que es The Last of Us, que es la serie de HBO, ¿no? De repente el escenario es apocalíptico. Ciudades enteras destruidas, personas mutantes, casi totalmente deshumanizadas. Y en los primeros minutos se nos dice por qué el mundo se convirtió en lo que se convirtió. Los hongos tomaron cuenta de los humanos, los dominan, los controlan, y los hongos finalmente destruyeron la humanidad. Y hay un grupo de personas, los últimos de nosotros, que no sé qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Necesitamos ir al Génesis. Sin ese detalle de los hongos, uno empieza a ver The Last of Us y no entiende absolutamente nada. Pasa lo mismo con la escritura. Uno tiene que ir al Génesis para entender el metarrelato bíblico, de qué se trata la historia. Y hay algo que hay que corregir tal vez como cristianos. La narrativa bíblica no comienza con Jesús. Claro que Él es el ápice, el clímax
de esa historia bíblica, es la piedra fundamental sobre la que se construye toda esa narrativa bíblica, pero no comienza con él. La Biblia no comienza con estás en pecado, acepta a Jesús. Un ejemplo más claro de eso, el libro sin palabras, bien bonito, didáctico, educativo, le sirve a nuestros niños. ¿Con qué comienza? Con el color negro. ¿Qué es? Mi corazón está sucio, estoy en pecado, necesito reparación. Comienza ahí ya con el problema, pero no te explica lo que había antes, y a veces abordamos la fe cristiana de esa manera. Todo lo que vemos es el problema y que Cristo es la solución. Pero ¿qué había antes de eso? La historia bíblica nos cuenta lo que pasaba antes. Entonces tenemos que comenzar por el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si queremos comprender la vida, la obra, la muerte y resurrección de Jesús, nuestra fe y cómo interpretar este mundo de manera adecuada, entonces necesitamos conocer la historia desde el comienzo. Entonces, esto es lo que acabamos de leer. Esa es la génesis del universo. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Como cristianos reformados, confesionales que somos, creemos que el relato del Génesis es inspirado por Dios. Lo que acabamos de leer aquí no es una metáfora ni un mito. Es una historia entre muchas otras que se atribuyen cómo comenzó la historia, cómo comenzó el mundo. Es así que comenzó. Creemos eso por la fe como cristianos que somos. El texto de Génesis declara que Dios creó el universo y cómo lo creó, ¿ya? Entonces no estamos hablando de una metáfora, pero debemos respetar los límites del texto. El género del texto. Génesis no es un tratado científico. No fue escrito para eso, no fue escrito para que tú vayas allá y lo presentes como artículo científico para debatir las teorías materialistas que niegan la existencia de Dios. No fue escrito para eso. Tiene sus límites. Es poesía, de hecho, pero no significa que sea metáfora. Es la manera que Dios reveló a Moisés esta metanarrativa, ¿ya? Entonces, Génesis no tiene propósito de explicar fenómenos físicos, químicos, qué fue lo que organizó y produjo cada cosa en la creación, porque esas no eran respuestas que los primeros oyentes estaban buscando ni esperando. Ellos nos estaban preguntando cómo fue primero el hidrógeno, el oxígeno. No. Ellos nos estaban preguntando sobre los días de la creación, si eran de 24 horas o no. Ellos necesitaban tener una visión verdadera de su identidad, y comenzaba con esa meta narrativa. Entonces el propósito principal del relato de la creación en Génesis 1 y 2 es declarar quién creó el universo y con qué finalidad. Su propósito, como ya les dije, no es científico, es teológico, es decir, establecer fundamentos que determinan la manera en que debemos observar la realidad y cómo debemos vivir en ella, inclusive la manera de hacer ciencia. Entonces, al leer el relato de la creación, superemos, por lo menos en este momento, las curiosidades. Yo sé que cuando leemos Génesis nos asaltan las dudas, las preguntas. Oye, ¿los días eran de 24 horas o qué eran? Las especies, ¿cómo surgieron? La edad de la tierra, ¿cuál es? Adán y Eva, ¿qué me puedes decir de ellos? No vamos a responder a ninguna de esas preguntas, ¿ok? Aclaración, no vamos a responder nada de eso. Entonces vamos a leer la narrativa del Génesis con la siguiente premisa o presupuesto. Fue Dios quien creó todo y a esa creación le dio una finalidad, ¿ok? Es importante saber en qué momento fue escrito el Génesis. Fue escrito por Moisés después de que los hebreos salieran del cautiverio egipcio en el que habían estado por más de 400 años. Lo escribe en la peregrinación por el desierto. Moisés está allá pastoreando ese pueblo, ese millón de personas que acaban de salir del cautiverio, y él está allá recibiendo la revelación de Dios, contándole a ese pueblo cuál es su verdadero origen. Ahora imagínense y pónganse en el lugar del pueblo de Israel en 400 años de esclavitud y cautiverio. Ellos no apenas estaban cautivos físicamente, sus cuerpos a trabajos forzados. Sus mentes estaban cautivos a una metanarrativa egipcia, mesopotámica, del antiguo Oriente Próximo. Y esas narrativas habían formado su cabeza, habían formado la manera de entender y ver la realidad. Y por lo general, esas metanarrativas de aquella cultura, de aquella época, de aquel lugar,
Ellas creían que el universo había sido formado por la interacción, la disputa, la tensión y el conflicto de diferentes dioses. Y que de esa disputa entonces salió el mundo. Y ese mundo entonces tenía que ser organizado y construido. ¿Y a quién le sobra esa tarea de organizar y construir el mundo? A los humanos. Los dioses crean a los humanos como esclavos para que hagan el trabajo que los dioses no quieren hacer. Fíjense, ellos 400 años escuchando la misma historia, ellos iban a tener una manera de comportarse propia de esa metanarrativa. Una metanarrativa en que el conflicto está naturalizado, el mundo sale de una pelea entre los dioses, donde los humanos no tienen dignidad en absoluto, son creados como esclavos, o sea, son apenas herramientas útiles de dioses que no quieren hacer el trabajo sucio. Eso iba a formar una manera de ver y entender la vida. Y ahí está este pueblo saliendo del cautiverio de Egipto para ser una nueva nación, para ser y vivir como pueblo escogido de Dios con una identidad propia. Entonces necesitaban ver la vida de otra manera, necesitaban desinfectar su cabeza de esa manera de ver y entender su origen. Necesitaban ser renovados y transformados en su entendimiento. Entonces Dios les revela por medio de Moisés el verdadero génesis del universo. Y es un comienzo precioso, noble y generoso, totalmente diferente de lo que habían escuchado. Porque en el relato del Génesis no vemos dioses disputándose territorio. No vemos dioses caprichosos creando humanos para ser sus esclavos. No vemos dioses creando otros para suplir carencias que ellos tienen. El relato del Génesis es totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros creamos de nuestro origen determinará cómo vemos y vivimos en este mundo. Entonces, por ejemplo, si la narrativa que tú crees sobre el origen del universo es puramente materialista o naturalista, es decir, no hay lugar para nada más que lo material, físico, no hay absolutamente nada sobrenatural, tú tienes que concluir que eres apenas un accidente, producto de billones y billones de años de prueba y error, que no hay propósito para esta creación, no hay sentido, no hay destino, no hay finalidad. Así como surgimos también vamos a desaparecer, no hay esperanza. No pasamos de polvo cósmico. Y esa manera de entender tu origen va a determinar cómo vas a vivir. O tu comprensión puede ser algo sobrenatural. Afirmar que todo fue creado por un ser superior, tiene que ser, porque oye, tenemos algo aquí que es maravilloso. Pero tal vez crees que ese ser superior no tiene interés en lo que creó, no se involucra con lo que hizo y no tiene propósito ni sentido esta creación. No sabes cómo terminarán las cosas. Entonces no pasamos de una creación abandonada a su propia suerte en un vasto universo desperdiciado. ¿Cómo fue creado el universo según el relato bíblico? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué fuimos creados? Y esa comprensión va a determinar cómo vamos a vivir. Entonces comenzamos diciendo que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y les hago la siguiente pregunta, niños también, ustedes aquí, presten atención. Si ustedes fueran Dios, escuchen, ¿qué los movería a crear un universo? Si fueran Dios, ¿por qué crearían un universo? Son todopoderosos, no están limitados por absolutamente nada. ¿Por qué crearían un universo? ¿Por qué hay un universo? ¿Por qué hay gente en un universo? Y las preguntas podrían ser, oye, aburrimiento, soledad, quiero esclavos, quiero gente que me sirva, quiero adoración, quiero atención. Oye, estoy solo desde la eternidad, sin nadie que me preste atención. Voy a crear un universo para eso. Ahora, podríamos llevar esas respuestas a Dios también. Y estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué Dios creó algo? Y si nosotros respondemos de esa manera, como nosotros lo haríamos, o como nosotros, por las razones por las que nosotros crearemos un universo, entonces estamos presuponiendo que Dios, el Dios bíblico, es un Dios solitario, unipersonal, ensimismado y que crea para su autogratificación, para satisfacer
algo que le está haciendo falta. Pero no es así que la Biblia nos habla de Dios. La narrativa bíblica nos habla de un Dios profundamente amoroso y generoso. Y aquí hay un detalle muy especial. No hay manera de ser amoroso en soledad. Dios no estaba solo desde la eternidad. ¿Quién estaba con él? Estaba él mismo subsistiendo en 3 personas diferentes. Por eso Dios es amor. Por eso él puede decir, Dios es amor. Porque el amor se prueba únicamente en una relación con otro. Entonces Dios es amor y crea por su triunidad. Dios es uno solo, subsistiendo en 3 personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Misma substancia, mismo valor. No es un monstruo de 3 cabezas. No son expresiones diferentes de una misma persona. No son 3 dioses. Es un solo Dios que subsiste en 3 personas diferentes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entender que Dios es triuno nos ayuda a corregir esas ideas equivocadas de soledad, aburrimiento y necesidad de alabanza y servicio a Dios. Razones por las que Él crearía un universo. No fueron esas. ¿Por qué Él no tiene necesidad de eso? Porque desde la eternidad y de manera perfecta el Dios creador viene disfrutando la gloria, la alabanza y el amor entre sus personas. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Padre. Amor, gloria y generosidad perfectas y eternas. Algo que C.S. Lewis llamó de la danza de la eternidad. Entonces Dios creó como expresión de su amor, como expresión de su corazón generoso, para hacernos parte de esa danza de la eternidad. No para que lo completáramos, no porque no tenía a quien amar, no para que le sirviéramos, no porque le estaba faltando adoración. Creó por su naturaleza e identidad amorosa, desbordante, expansiva, dadora y generosa. Él ya disfrutaba de esa perfección en la eternidad entre las personas de la Trinidad y entonces Él quiso compartir con otros ese amor que Él ya experimentaba de manera perfecta. Es por amor que Él crea. Entonces la razón básica por la que Dios creó no está en tomar de la creación. Él no nos creó para tomar algo de nosotros. Nos creó para dar de sí mismo a nosotros. Y ese hecho ya debería ir corrigiendo la manera en que entendemos a Dios. Entonces, primero, Dios creó porque su naturaleza amorosa, expansiva, desbordante, posible por su Trinidad, hizo posible una creación en la que nosotros no somos objetos de esclavitud, objetos de interés, somos objetos de su amor. Esto es importante que lo tengamos presente. Dios no te necesitaba a ti. Dios no necesitaba crear una creación. Él quiso hacerlo para repartir y compartir contigo su amor, el amor perfecto que venía disfrutando desde la eternidad. Segundo, Él creó con sentido y con propósito. Lo que Él hizo no fue un accidente como le sucedió a los dioses egipcios y mesopotámicos. Chuta, peleamos, ¿y qué es esto aquí? Es un mundo. Tenemos que crear gente para que ponga a desarrollar ese mundo. No, Él creó y lo hizo con sentido y propósito. Y Él creó el universo tal cual como Él quiso crearlo. Primero, lo creó desde la nada misma. La expresión en latín para eso es ex nihilo. Él creó desde la nada. Él no fue limitado por un determinado espacio que ya existía para crear o por cierta cantidad de materiales preexistentes disponibles. No fue que Dios tomó algunos elementos que ya andaban por ahí y los organizó. No tomó 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno. Esto es agua, parece bueno. No había nada. O sea, piensen en eso, que no había nada. Y uno piensa la nada como algo negro y vacío, pero aún así eso es algo, ¿no? Es muy difícil pensar que no había nada. Inclusive las teorías científicas materialistas de Big Bang o cosas así, ellos no pueden ir más atrás de ese inicio. ¿Qué había antes de la explosión del Big Bang? Nada. ¿Y qué es nada? Es algo.
Bueno, es cosa que uno se pone a pensar y, ¡oh, qué locura! El caso es que Dios no tenía absolutamente nada. No tenía un terreno donde colocar en el universo, por ejemplo. No, solo había Dios. Y este tejido de la realidad espacio-tiempo también fue creado por Dios. Eso significa que Él también creó las leyes de esa realidad. Ellas no estaban preestablecidas y Dios tuvo que ajustarse a ellas. Él también las diseñó, las programó, las configuró y las puso a funcionar. Él pensó y creó todo lo que vemos hoy, todo, procesos químicos, físicos, naturales, todo. Uno ve hoy la creación, la naturaleza y la ve normal, así tiene que ser. Pero es que Dios no tenía nada de eso, Él lo inventó. Si fuera de otra manera diríamos, así que tiene que ser, porque así Dios lo creó. Bueno, el mundo que tenemos es este, y todo su funcionamiento, procesos químicos, físicos, lo que sea, fueron creados por Dios. Él creó de la nada. Entonces Él hizo un mundo bello, coherente, organizado, perfecto, un mundo que lo refleja a Él. Y a ese mundo le dio significado y sentido. Eso significa, presten atención, que no cabe a nosotros tomar lo que Dios estableció y dio sentido en la creación y darle otro. Él creó con sentido y significado su creación. Y aquí quiero que prestemos atención a la fórmula creacional con la que vienen a existir todas las cosas en cada día de la creación. ¿Cuál es la fórmula creacional? ¿Recuerdan? Se repite en todo el Génesis 1 para decir lo que creó en cada día. ¿No recuerdan? No. La fórmula creacional. Y dijo Dios. Esa es la constatación después de que ha creado. La fórmula creacional con la que Él creó la luz, el agua. Y dijo Dios. Y lo que Él dijo, entonces vino a existencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a Génesis 1:3. Y dijo Dios, que haya luz, y que hubo luz. No hubo oscuridad, no hubo un intento de luz que no le resultó bien. Él pensó algo y lo hizo, y no se frustró en eso. Que haya luz, y hubo luz. Y aquí hay dos cosas que necesitan destaque. La primera, Dios creó por medio del poder de su palabra, ¿no? Dijo Dios haya luz y hubo luz. Más que afirmar que Dios creó por medio de pronunciar palabras, el texto está apuntando a la gente por quien Dios creó. ¿Ya? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién? Jesús, segunda persona de la Trinidad. No está claro aquí en el texto de Génesis, pero en el Evangelio de Juan está clarísimo, es explícito. Jesús es el verbo, la palabra de Dios por la que todas las cosas vinieron a existir. Fíjense, Juan 1, versículos 1-3. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. ¿De quién está hablando Juan? Ya les dije, pero fíjense, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Jesús. Entonces, esa fórmula creacional que está apuntando a Cristo, por quien fueron creadas todas las cosas, también nos está diciendo algo más que necesitamos observar. Fíjense, y dijo Dios que haya luz y hubo luz. No resultó una cosa diferente. No resultó un intento de luz, una semiluz. No resultó algo medianamente parecido a una luz. Hubo luz tal cual como Dios la quiso. ¿Ok? Y tal cual para el propósito que la diseñó. Dios dijo y resultó lo que Él dijo, no resultó otra cosa. Eso significa que luz es luz. Yo sé, ya me van a entender el punto. Árboles son árboles, animales son animales. El hombre es el hombre, no otra cosa. No lo que a nosotros se nos ocurra que es. Si Dios dijo y le dio significado a algo, antes inclusive de crearlo, es el significado que esas cosas tienen. Si nosotros pretendemos darle otro significado, estamos yendo en contra de la estructura creacional. Entonces Dios, por medio de Jesús, estaba dando significado a lo que fue creado, antes inclusive de ser materializado. Eso significa que nada fue creado sin significado ni sentido.
Dios significó todo en su creación, le dio sentido y organización. Eso implica que nosotros no tenemos la autoridad ni el derecho para dar significado a las cosas. Y esa significación y orden y propósito que Dios le dio a las cosas, luz es luz y sirve para iluminar, hombre es hombre, mujer es mujer, y tienen esta responsabilidad, necesitan ser entonces obedecidas por nosotros que somos criaturas suyas. Estoy diciendo esto para que no cometamos el error que esta cultura está cometiendo hoy, de ponerse en el lugar de Dios en la creación y decir un hombre no es un hombre, puede ser una mujer no es una mujer, puede ser un hombre. El matrimonio puede ser entre un hombre, una mujer, una mujer. Dios le dio significado a las cosas. La significación, el sentido y el orden precedieron a la existencia de esas cosas. No existieron y después el hombre le dio sentido y significado. Dios las significó y vinieron a existencia. Y eso no se restringe apenas a lo material, a lo natural, a los árboles, a las montañas, al mar. También alcanza las dimensiones sociales del hombre que también fueron creadas por Dios. Fíjense versículos 26 y 28 de Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. El Señor está creando al hombre y ya le está dando sentido, significado. Él es a imagen y semejanza de Dios. Él tiene dignidad. Eso también nos debe llevar a evitar que veamos en el otro que no es digno, que no tiene valor, que porque viene de otro país es inferior a mí, que estoy aquí en el mío. Eso también podemos pensar en la ideología de género, pero piensa también en tu racismo, en mi racismo. Estás quitándole el sentido a lo que Dios le dio sentido. La manera en que usas tus recursos, la manera en que te relacionas con la creación. Cuando vas a la playa y dejas tu basura, estás usando la creación como Dios no ordenó que fuera usada. Entonces Dios crea las dimensiones sociales también. Fíjense, versículo 18 de Génesis 2. Después Dios, el Señor, dijo, fíjense la fórmula creacional. No está bien que el hombre esté solo. Él está a punto de crear la dimensión social del hombre, la familia que va a constituir el núcleo de la sociedad. No es que Dios está diciendo, chuta, me quedó mal esto, le hace falta algo. No, voy a crear la dimensión social del hombre. Dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo, y ahí entonces hizo a Eva. Entonces el Señor Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esta parte de su cuerpo. De la costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Y ahí comienza la dimensión social del hombre, de la familia de quien iban a salir todas las familias de la tierra. Importante aquí un detalle que recuerdo ahora. Eva no fue sacada o creada de la tierra. Tal vez Adán más adelante podría decir, oye, yo creo que usaste una tierra ahí más o menos para crear a esta mujer. Tampoco la sacó de la cabeza para que ella se enseñoree de él, ni de los pies para que sea pisoteada por el hombre. La sacó justamente de aquí, de al lado, para caminar junto a ella. Y ambos reflejan la imagen y semejanza de Dios. Eso también es dar significado al lugar del hombre y de la mujer. No pienses que por ser hombre eres superior a la mujer. Y mujer, no pienses que por ser mujer eres superior al hombre. Dios dio significado. Entonces Dios dio significado a absolutamente todo. Eso significa también la manera en que debemos vivir. Y como ya les dije, es vital entender nuestro lugar y cómo debemos vivir en el mundo. ¿Qué significado Dios le dio a las cosas? Porque nuestra tendencia es tomar el lugar de Dios y atribuirle el sentido y el significado que a nosotros se nos ocurra. A nosotros se nos ocurre entonces vivir de esta manera y desconsideramos profundamente el sentido y el significado que Dios le dio. Vivimos en el mundo de Dios usando los recursos de Dios
y en franca rebeldía contra Dios. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas finitas, limitadas. Él tiene derechos autorales sobre nosotros y sobre todo lo que Él creó. Es para su gloria, porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él tiene derecho de decirnos, por causa de eso, de que somos creación suya, cómo debemos vivir. Y puede hacer que escuchar esto te cause un poco de resistencia. ¿Quién es Dios para decirme cómo debo vivir? ¿Cómo debo constituir familia? ¿Cómo debo usar mi dinero? Y podrías considerarlo opresivo, y es justamente porque la creación, nosotros mismos, no somos desde hace mucho tiempo la buena y perfecta creación que alguna vez fuimos. Algo la arruinó. Pero sin ese problema, piensen cómo sería la vida sin ese problema. Seríamos criaturas que se deleitarían en el amor del Dios creador. No habría un milímetro de espacio en nuestro corazón para que creciera la amargura y el descontentamiento hacia Dios. Disfrutaríamos perfectamente de esa realidad. Lo que hace que nosotros vivamos en este mundo rebeldes a Dios, considerando tal vez este discurso opresivo, es porque el mundo está caído. Es porque hay algo que arruinó esta creación. Sin embargo, la creación, a pesar de que tiene serios problemas, como vamos a ver en el próximo mensaje, sigue testificando de un creador. Fíjense cómo termina el versículo 31 de Génesis 1, o cómo termina Génesis 1. Y vio Dios lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Dice, hermano, la creación es preciosa, es hermosa. Dios termina de crear y evalúa su creación, y Él dice, todo es bueno en gran manera. Y es muy importante tener claro esto, porque esta creación fue creada de manera perfecta. Este mismo mundo, donde hay injusticias, sufrimientos, tragedias, donde llegan los bomberos a salvar personas que están muriendo, donde hay trabajadores sociales que evitan que niños mueran de hambre, donde hay psicólogos que revierten traumas por abuso sexual, donde hay muertes, violaciones, tragedias, sufrimiento, catástrofe. En este mismo mundo hubo un tiempo en que nada de eso sucedía. Yo sé, estamos tan acostumbrados a la tragedia, a la catástrofe en este mundo, que nosotros no imaginamos un mundo diferente. Pero el mundo no fue creado así, mis hermanos. Y ese anhelo por ver un mundo mejor, ese sueño de apenas imagina cómo sería el mundo si todos fuéramos buenos. Eso es un llamado de un senso divino en nosotros que apunta a que hay algo que puede ser mejor. Entonces la creación, que sí fue creada de manera perfecta y buena, pero que hoy enfrenta un grave problema que es el pecado, nos invita de alguna manera a pensar que hay algo más que materia. Nos invita a que elevemos nuestros corazones para adorar al Creador y nos deleitemos en Él. Y que percibamos que Él mismo está reparando esta creación y la llevará a perfección nuevamente. Y fíjense, no lo hizo ni lo está haciendo, esa reparación, esa redención, dándonos consejos, proponiéndonos alguna nueva moral, metiéndonos en programas de recuperación o rehabilitación. Dios lo hizo y lo está haciendo cuando ofreció a su Hijo para rescatar a esta creación caída. La respuesta de Dios para el mal en este mundo es Él mismo, es Cristo Jesús. No hay nada más importante que hacer parte de la meta narrativa de Dios, porque ya da sentido a nuestras vidas, a nuestra existencia humana, y a medida que por la fe depositamos nuestras micronarrativas en su meta narrativa, seremos salvos, no solo de la ruina a la que está condenada esta creación sin Jesús, también seremos salvos de vivir perdidos, abandonados en este mundo, sin saber a quién recurrir o agradecer. Hay Dios en este mundo para recurrir. Hay Dios en este mundo para agradecer su bondad. Hay Dios en este mundo que envió a su Hijo Jesús para salvación. Mis hermanos, para terminar, muchos teólogos dicen que no hay versículo más importante en la Biblia que
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque sin Él nada de lo que viene después sería posible. Si esta declaración es verdadera y vimos algo de lo que significa eso, nada de lo que viene después nos debería parecer imposible. Que Dios en Cristo Jesús reconcilió al mundo y que esa reconciliación que Jesucristo hace por ti en tu lugar puede ser tuya por la fe. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, mis hermanos. Ese es nuestro primer punto en la metanarrativa y vamos a continuar desarrollando esta historia.